entiendo, ¿no? Vale, fenomenal. Muy bien. Hola, buenas noches, buenas tardes, perdón. Bueno, vamos a comenzar ya con la charla. Lo primero de todo, gracias por estar ahí, gracias por asistir y uniros a nosotros a través de este canal. Muchas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por organizar esto. Bueno, me presento. Soy Jesús Martín, de Ecologistas en Acción. Estoy involucrado en el área de conservación de la naturaleza, con actividad aquí en Madrid, y además estoy vinculado a la campaña, en la coordinación de la campaña Sin Biodiversidad no hay vida, que es una campaña de Ecologistas en Acción que lleva ya un tiempo en marcha. Empezamos antes del 2020, justo antes de que todo esto ocurriera, y básicamente estamos trabajando para difundir y dar a conocer la problemática de la pérdida de biodiversidad y la crisis ecológica en general, y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Lo primero de todo, deciros que vamos a hablar de un tema bastante peliagudo, y voy a intentar no ponerme muy dramático al respecto, porque no se trata de asustarnos, sino se trata de conocer un poco el problema para empezar a ser más conscientes de lo que la biodiversidad significa para la sociedad, para la humanidad, y sobre todo de lo que significa en general, y de la importancia de protegerla, la importancia que tiene esto, y las razones, causas, y conocer un poco la realidad que estamos viviendo ahora mismo con respecto a la pérdida de biodiversidad. El problema es bastante importante, así que pues a lo mejor en algún momento os vais a apabullar un poco con los datos que os ofrezco y pueden resultar un poco aterradores, pero vamos a intentar mantenernos dentro de la línea de que todo esto lo estamos haciendo precisamente porque es importante conocer bien por qué está pasando esto y cuáles son las maneras de solucionarlo, porque estamos a tiempo de solucionarlo, y eso es lo que tenemos que tener todos en mente y para lo que tenemos que estar trabajando. Lo primero de todo, vamos a hablar de lo que es la biodiversidad, porque la realidad es que no estamos del todo familiarizados muchas veces con el significado del término biodiversidad y lo que es en realidad. La biodiversidad, para que nos hagamos a la idea, es, por supuesto, la diversidad de especies que habitan el planeta en el que vivimos, pero también es la diversidad genética de esas especies. Básicamente también incluye la diversidad de espacios que estas especies habitan, los ecosistemas que conforman, las relaciones que se establecen entre ellas. Básicamente, la biodiversidad es el tejido que mantiene vivo el planeta, es lo que hace que la naturaleza siga adelante y, por tanto, lo que permite que nosotros también podamos seguir habitando este planeta. ¿Y qué pasa con la biodiversidad? Bien, es importante que entendamos que estamos ahora mismo en lo que llamamos la crisis de la pérdida de biodiversidad, pero es una crisis bastante grave. Podríamos denominarlo ya casi una crisis sistémica. Ya estamos familiarizados porque se habla mucho, y de hecho hoy mismo hemos tenido la aprobación de la Ley de Cambio Climático aquí en el Congreso, y todos estamos muy familiarizados con la problemática del cambio climático y cómo nos afecta a nosotros. La pérdida de biodiversidad es un proceso que tiene las mismas raíces y los mismos problemas que el cambio climático, pero forma parte de un gran abanico de procesos ecológicos que ahora mismo están ocurriendo en el planeta y que nos están abocando a una crisis total. Está muy vinculada al cambio climático, pero en algunas ocasiones es incluso más grave. No está necesariamente relacionada del todo con ello, ahora veremos más adelante por qué. Y es importante que entendamos esto. Es una crisis también con sus propias problemáticas y que lamentablemente no recibe la misma atención, ni en prensa, ni en medios, ni siquiera en nuestro día a día hablando de ello, y desde luego no recibe la misma atención política. ¿Qué está pasando con la biodiversidad? Estamos viviendo una pérdida de especies espectacular desde hace ya bastante tiempo. Desde que empezó con la crisis, con la revolución industrial, hemos llegado a un proceso de funcionamiento de la sociedad y del mundo en el que vivimos que está abocando a la desaparición de muchísimas especies. Lo que estamos llamando también como la sexta extinción, que básicamente viene a decir que estamos viviendo una época diferente, de hecho una época antropológica diferente, una época geológica diferente que se llama el antropoceno, lo llaman así los científicos, debido a que todos los efectos y todos los procesos a los que hemos impuesto en el planeta para nuestro propio desarrollo como especie, los humanos, han supuesto unos cambios tan significativos en el funcionamiento de este planeta que ya no podemos considerar que vivimos la misma era geológica que antes de que este impacto se produjera. La sexta extinción básicamente hace referencia a que es la sexta vez que ocurre en este planeta una extinción masiva de especies. Esa extinción masiva, además, en este caso, viene provocada por razones no naturales, que es la primera vez que ocurre en la historia.
La causa somos nosotros, eso es evidente. Y para ponerle un número, hace no mucho tiempo se publicó un informe, el informe IPBES, de la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que si no estáis familiarizados con ello, yo os lo explico un poco, es básicamente como un gran comité de científicos internacionales que están velando para analizar, comprender y comunicar el estado de la biodiversidad, el estado de la naturaleza. Y ese informe anunció una cifra que preocupa a muchísima gente. 1 millón de especies actualmente se encuentran amenazadas de extinción. Este número básicamente surge de muchos análisis hechos por estos científicos que vienen a decir que básicamente 1 de cada 8 de las especies que viven en este planeta ahora mismo están encaminándose hacia la extinción si no hacemos algo para evitarlo. Aquí en esta imagen que os estoy poniendo ahora mismo podéis ver el estado de amenaza en el que se encuentran los distintos tipos de especies según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sobre los datos de esta lista roja es de donde viene ese dato que os he contado antes de 1 millón de especies. Básicamente en esta lista se analizan las causas y las razones por las cuales las distintas especies analizadas, que no son todas las que existen, porque hay muchísimas especies que habitan este planeta que todavía no somos capaces de estudiar. Todos los días se descubre alguna especie nueva. Con lo cual puede ser que si seguimos por este camino de extinción podamos perder especies de las que nunca hemos oído hablar y cuyo papel importante para la conservación de los ecosistemas no es conocido a día de hoy. Es importante prevenir este tipo de cosas. Aquí podemos ver el estado de amenaza, desde más amenazadas hasta más protegidas, más conservadas, de las distintas especies que os estoy comentando. Pero bueno, también para ofreceros otro dato que puede ayudaros también a entender el estado actual en el que nos encontramos con respecto a esta crisis de la pérdida de biodiversidad, aquí tenemos el índice del planeta vivo. El índice del planeta vivo es un índice que viene desarrollado por la Sociedad Zoológica de Londres junto con WWF y que básicamente viene a analizar los descensos de poblaciones en estado salvaje. Aquí podemos ver por continentes cómo desde los años 70 hasta ahora se ha ido descendiendo de una manera muy preocupante el número de poblaciones censadas en los espacios naturales. En el último informe publicado, el índice del planeta vivo alcanzó el 68%, que básicamente incluye a 21.000 poblaciones de animales censadas salvajes, ¿vale? Y que es nada más y nada menos que un 8% más de descenso de población con respecto a la última vez que se hizo este análisis, que fue en el 2018. ¿De acuerdo? Seguimos perdiendo poblaciones de especies, seguimos perdiendo especies completas que van desapareciendo y eso pues básicamente tiene un impacto brutal en la realidad que vivimos. Y bueno, básicamente pues eso quería comentar. Las razones, como os comentaba antes, es básicamente nuestra existencia. No nuestra existencia, sino la manera en la que nos relacionamos con el planeta en el que vivimos. No lo estamos haciendo de la manera adecuada o si no, no estaría ocurriendo esto. Os voy a mostrar rápidamente cuáles son, según los científicos, las 5 causas más importantes por orden de prioridad por las que la pérdida de biodiversidad se está produciendo. En primer lugar, tenemos el cambio de uso de suelo y mar, que básicamente es la ocupación de áreas salvajes para su transformación para nuestro beneficio, las que han sido altamente alteradas. Hablamos de agricultura, hablamos de deforestación, hablamos de transformar los espacios naturales para que pierdan su estructura original para conservar su naturaleza como ecosistemas. También tenemos en segundo lugar la extracción de recursos, básicamente la extracción de biomasa viva, como puede ser también relacionado con la deforestación. En tercer lugar, el cambio climático, que no es la principal razón por la cual estamos perdiendo especies. En cuarto lugar, la contaminación, incluyendo también la contaminación por plásticos, que afecta especialmente a los ecosistemas marinos. Y por último, las especies invasoras, que son responsables también de una gran pérdida de especies, cosa que además podemos comprobar en nuestro día a día en las ciudades en las que vivimos o en los lugares en los que vivimos. Bien, estas causas que os he dicho son las causas directas, pero las causas indirectas son más problemáticas porque son causas relacionadas directamente con el sistema que hemos creado. Son causas como pueden ser demográficas, relacionadas con los incrementos de población que no paramos de crecer como especie humana, el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo económico, el comercio, pero sobre todo también la manera en la que gobernamos los lugares en los que vivimos, los problemas de gobernanza, tanto estatal, territorial, local, y bueno, otro tipo de factores que vienen relacionados con, ¿qué viene a decir esto? El sistema que estamos creando, que básicamente está fallándonos a la hora de mantener los límites biofísicos de este planeta.
Aquí, de hecho, podemos ver la huella ecológica de nuestro planeta desde 1961 hasta la fecha actual. Nuestro impacto sobre la naturaleza ha ido creciendo. Bueno, esto está en inglés, así que si queréis os lo traduzco, pero para que os hagáis la idea, la mancha más grande de arriba, por supuesto, es la huella de carbono. Pero también tenemos que tener en cuenta que hemos seguido creciendo en la huella de los espacios e infraestructuras construidos, la huella derivada de la extracción de bancos de peces, de la pesca, la recolección de forestal, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez quitamos más recursos de la naturaleza y el planeta es incapaz de, con sus propios procesos naturales, estar al día con esos recursos. La línea verde que cruza la pantalla, que cruza el diagrama que os estoy enseñando, es la capacidad máxima biofísica del planeta para poder regenerarse y no encaminarse hacia el colapso. Entonces, para que sigamos por esta línea, os voy a comentar la causa más importante, que es, como os comentaba, es la ocupación del suelo. Principalmente manifestada por la agricultura, que tiene un impacto bastante tremendo en cómo se está utilizando. Cuando hablamos de agricultura hay que entender que hablamos de agricultura intensiva, de agricultura industrial, de sistemas agrícolas que no están trabajando para mantener la conservación del suelo en el que están, que no permiten diversidad de especies, que están utilizando una cantidad ingente de plaguicidas que suponen un impacto también terrible para la naturaleza. Pero bueno, básicamente lo que estoy hablando del cambio de uso del suelo es básicamente la transformación total de ese suelo en el que estamos. Entonces, para la transformación total vamos a ver un poco todo lo que os estoy diciendo, porque esto es bastante significativo. Para que nos hagamos en la idea, este diagrama marca cuánto del planeta en el que vivimos todavía no permanece significativamente alterado por la especie humana. Como podéis ver, solo es una cuarta parte del planeta. Hablamos de superficie terrestre, no ocupada por hielo, es decir, superficie ocupable. Como podéis ver, 3/4 partes del planeta ha sido significativamente alterada, ya no mantiene una estructura totalmente natural, principalmente por bosques explotados, agricultura intensiva, pastos de ganadería intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que veis son como básicamente viene a ilustrar esos datos que os digo. También esta imagen que os voy a enseñar ahora ilustra sobre nuestro planeta de lo que estoy hablando, ¿vale? Las zonas en verde son las zonas que todavía se mantienen, por decirlo de algún modo, como naturales 100%. ¿Vale? Es muy poco superficie terrestre, todo lo demás está tremendamente alterado por nosotros y además, para que os hagáis la idea, todos estos espacios naturales que todavía persisten se concentran en 4 países: Canadá, Rusia, Brasil y Australia. Y porque sé que estoy dando datos que son un poquito así como que pueden echar un poco para atrás diciendo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Quería mostraros esto para que lo tengamos en mente. Esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de tierras salvajes, cuando hablamos de lugares naturales. Esto es lo que estamos perdiendo cada vez, lo que con el sistema que estábamos describiendo previamente vamos más encaminados a que desaparezca completamente. Y por irnos un poco de los ecosistemas terrestres y navegar un poco en los ecosistemas marinos, vamos a ver cuáles son las problemáticas también de los océanos, que son muy importantes y también muy desconocidas. Los océanos, sin embargo, son diferentes a los ecosistemas terrestres cuando hablamos de las causas por las cuales la pérdida de biodiversidad se está acelerando. En este caso no sería por el cambio de uso. La principal causa sería la extracción de recursos, y cuando hablamos de la extracción de biomasa en océanos estamos hablando de la pesca. Aquí podemos ver cómo desde el 2000 hasta el 2017, y esto sigue a más, cada vez nos vamos alejando más de pescar sosteniblemente. Para entender este esquema os diré que lo que marca en verde son por debajo de los límites calificados como sostenibles según las legislaciones, que desde las asociaciones ecologistas y desde muchos movimientos no creemos 100% que se ajusten a la realidad, pero se supone que ese límite marca la capacidad que tienen los bancos de peces para poder reproducirse y mantenerse, para poder nosotros seguir pescándolos a lo largo del tiempo. Pues esto es un problema muy grande, porque no se están cumpliendo eso, como podéis ver. Cada vez es más la cantidad de bancos de pesca que son sobrepescados, y cada vez es más la cantidad de bancos de pesca que llegan al límite exacto, supuestamente calculado para la capacidad biofísica de los océanos para reproducirse. Y esto está teniendo un impacto brutal en los océanos. Además, para que os hagáis una idea también, los océanos, las pescas que se producen en los océanos remotos, no en las costas, en los remotos, se llevan a cabo casi por los 5 mismos países, ¿vale? Y la mayor parte de ellos, solo por 5 países, y además uno de ellos, adivinad cuál es, efectivamente, es España.
España es uno de los 5 países que más impacto tiene precisamente por la cantidad de pesca que se realiza en los océanos. De hecho, en este esquema podéis ver esos límites que hablamos antes, de lo que es biológicamente sostenible y lo que no es biológicamente sostenible, y lo que podéis ver que el que más marca cantidad de pesca biológicamente insostenible es precisamente el océano Mediterráneo, el mar Mediterráneo y el mar Negro. Con todo esto, con lo que os estoy queriendo decir es, claro, estaremos pensando, ¿significa eso que no podemos alimentarnos de peces? ¿Significa eso que no podemos tal? Lo que significa es que ahora mismo el nivel de consumo, el nivel de pesca y los hábitos a los que estamos sometiendo al océano no se ajustan a la capacidad de los océanos para poder alimentarnos, o en general a la capacidad de la naturaleza para poder permitirnos seguir dependiendo de ella. Disculpad. Muy bien, continúo. Bien, no son las únicas causas por la pérdida de biodiversidad en los océanos. Algunas de las causas más grandes son la acidificación de los océanos que está provocando la desaparición de los arrecifes de coral. Aquí veis un coral blanqueado. El 50% de los arrecifes de coral vivos del planeta ya han desaparecido. Es uno de los causas más peligrosos y más llamativos acerca de la pérdida de biodiversidad en los océanos. También tenemos la contaminación por plásticos, muy importante, y también tenemos, por supuesto, no sé si conocéis esta imagen o la relacionáis, la aparición de zonas muertas en los océanos debido a la creación de áreas hipóxicas por falta de oxígeno. Bueno, eso no es la causa de eso es precisamente la contaminación de los océanos. La contaminación es otra de las causas más importantes por las cuales estamos perdiendo biodiversidad. Esta imagen pertenece a la crisis del Mar Menor que ocurrió no hace mucho tiempo y que probablemente recordaréis. En aquel caso se habló y se dijo en los medios que estaba relacionado con las grandes lluvias que se produjeron la semana de los días anteriores, pero desde Ecologistas en Acción y otras organizaciones llevamos tiempo diciendo que el problema es la agricultura intensiva y los huertos y todos los huertos que se están creando en la zona de alrededor del Mar Menor. ¿Por qué? Porque el uso precisamente de químicos, de plaguicidas, bueno, en este caso de fertilizantes, el uso extremo de fertilizantes está llevando a esto. Los fertilizantes son arrastrados por las escorrentías, debido principalmente a porque también no hay vegetación que permita que estos flujos de agua se mantengan cuando llegan las lluvias dentro de sus lugares, sino son arrastrados al mar, y eso desencadena un proceso ecológico que deriva en la falta de oxígeno de esto, lo que en aquel caso, sumado a las altas lluvias, impidió que las criaturas vivas del Mar Menor pudiesen respirar dentro del agua y tuviesen que salir fuera buscando otro método para poder seguir adelante. Así de dramático es eso. Aquí vemos la media de uso de nitrógeno, que es uno de los principales fertilizantes utilizados en agricultura intensiva, y cómo ha ido creciendo también a lo largo de los últimos años. Y ya que estamos hablando de contaminación en la agricultura, os voy a hablar de estos pequeños animalitos. Vamos a pasar a hablar de los insectos. Aquí tenemos a una amiga abeja, por meter también otra imagen amable que además nos recuerde lo que es la naturaleza y por lo cual estamos luchando. Esta pequeña abeja es responsable de la polinización. Los insectos polinizadores son muy importantes para la naturaleza y es precisamente la principal causa de desaparición de insectos en el mundo natural viene derivada por el uso de plaguicidas en la agricultura intensiva. Aquí podemos ver, como bien dice este número, el 47%, es decir, casi la mitad de los casos, la desaparición de insectos está vinculada con la práctica agrícola, es el uso de estos plaguicidas de los que hablo, y además ha habido un aumento. ¿Esto qué provoca? La desaparición de los polinizadores de insectos voladores, de cualquier tipo, pero principalmente los abejas silvestres, abejorros y mariposas. Estos datos pertenecen a Europa. El 9% de las abejas salvajes se encuentran amenazadas de extinción. El 26% de los abejorros, el 9% de las mariposas, solo en Europa. No hace falta eso es algo que también podéis comprobar en el día a día. Podéis ver cómo la cantidad de insectos que vemos a nuestro alrededor no es la misma que veíamos hace 10 años en muchos de los entornos en los que nos movemos. Es algo palpable. Estamos perdiendo los insectos y con ellos estamos perdiendo algunas de las especies más importantes para el mantenimiento de la naturaleza. Este dato quiero que se quede en la cabeza vuestra. El 90% de la floración de especies vegetales salvajes depende de una manera u otra de la polinización animal, ¿vale? Y la polinización animal se produce principalmente por insectos.
Si no existen estos insectos polinizando las especies vegetales, nos enfrentamos a una catástrofe bastante grande en cuanto al mantenimiento de los ecosistemas naturales. Y eso también nos afecta a nosotros, no nos olvidemos, porque dependemos también de la naturaleza para cosas como para alimentarnos. Aquí podéis ver un mapa del mundo que dice lo que se puede calcular que podemos esperar de pérdida, de porcentaje de pérdida de producción agrícola en el caso de que los polinizadores no existieran, desaparecieran. Cosa que puede ocurrir, llegado el caso, al ritmo al que vamos. Como veis, muchos de los países se enfrentan a una gravedad bastante grande, lo cual afecta a la producción alimentaria de nosotros mismos. Así que tenemos que recordar que aquello que nos llega a la mesa también gracias a que hay criaturas vivas en este planeta que están trabajando dentro de esos procesos ecosistémicos de los que hablábamos antes para garantizar que esto pueda seguir dándose. Desde Ecologistas en Acción estamos trabajando mucho en esta dirección también para informar y hacer consciente a la ciudadanía acerca de todo esto y estamos participando también en una iniciativa ciudadana europea para la cual necesitamos muchísimas firmas. Y quiero aprovechar aquí para deciros, para que os metáis si podéis, si tenéis un hueco, en nuestra página web, si queréis también en la página web de la campaña aparece, sinbiodiversidadnohayvida.com. Podéis meteros ahí y ayudarnos con vuestra firma. Con esa firma lo que queremos es conseguir 1 millón de firmas con otros países europeos para pedirle a la Unión Europea que ayude a que progresivamente los plaguicidas químicos, los plaguicidas sintéticos vayan desapareciendo de la producción agrícola. Porque esto es posible, se puede hacer utilizando otro tipo de métodos. No necesitamos esto. Para evitar la desaparición de insectos, el primer paso es eliminar los plaguicidas, pero sustituir también esos plaguicidas por gestión biológica de plagas, gestión integrada de plagas, que se puede hacer, y otros métodos que también existen, pero que también van en camino de la mano a reducir el consumo y fomentar también la agroecología. Sin la agroecología, que es el modelo de agricultura por el cual apostamos desde el ecologismo y que está capacitado de sobra para poder abastecer a toda la población de este planeta, tenemos que empezar a cambiar ese modelo también para poder conseguir que los insectos sobrevivan. Los insectos son muy importantes, no solo por la polinización, y esto también os lo quería comentar, sino por un montón de otros aspectos. Contribuyen mucho con la eliminación de plagas también de manera natural. Son también el alimento de muchas especies animales, en la cual sin este pequeño insecto, este pequeño bichito del que alimentarse, estas especies también desaparecerían. Y con esa desaparición empezaríamos a crear una cadena de acontecimientos que llevarían a la desaparición de muchos ecosistemas y con ellos de muchos servicios o procesos que necesitamos también para nuestra supervivencia. Por eso os animo a que cuando veáis un bichito de estos, tengáis en cuenta que puede estar amenazado, que en general los insectos están desapareciendo y que tenemos que empezar a valorar y darnos cuenta del papel que tienen en nuestra vida. Y bueno, como se está hablando de eso, de los procesos ecosistémicos, no sé si tenemos muy claro a qué nos referimos con eso, pero básicamente son todas aquellas cosas que se dan en un ecosistema natural, en un ecosistema que funciona, de las cuales dependemos nosotros, como especie también, el ser humano. La polinización es uno de los casos más claros de ello, que os estaba comentando antes, pero también hay muchos otros. El control de la calidad del aire que respiramos, para eso también sabemos que sin árboles no podemos respirar y es importante conservarlos, pero también el control del clima, el control del agua, para la calidad del agua, también tenemos muchas otras razones que aparecen aquí en esta lista. Una de ellas, de hecho, que sí que ahora es muy relevante en el momento en el que estamos, hablamos de la regulación de organismos y procesos biológicos perjudiciales. Hablamos también de control de plagas y control de aparición de enfermedades. Aquí tenemos otra serie de opciones que ya no están relacionados directamente con procesos tan poco materiales, sino también con procesos materiales o con procesos no materiales del todo, como pueden ser culturales, sociales, etc. Pero bueno, no quiero entretener mucho con eso, simplemente quiero que entendáis que hay una cantidad muy conocida de cosas de las cuales dependemos de la naturaleza y que si no la mantenemos vamos a tener que replantearnos muchísimas cosas. Entonces, os quería enseñar esta imagen. Esta imagen es de un avión común. Un avión común es un ave insectívora urbana, ¿vale? Y que ahora mismo pues, está llegando, con la primavera ha llegado a nuestros entornos urbanos y rurales. Y podemos simplemente levantar la mirada y verlos. Hablamos de aviones comunes, pero también hablamos de golondrinas y hablamos también de vencejos. ¿Por qué os hablo de esto? Bueno, entre otras cosas, la semana que viene también lanzaremos una campaña desde Ecologistas en Acción llamada Las Tres Mosquiteras, precisamente para que demos valor a las aves urbanas insectívoras representadas principalmente por estas 3 especies que son las más comunes. Es importante que nos demos cuenta que están llegando ahora y que vienen en nuestros entornos y también tienen una labor muy importante dentro de estos procesos ecosistémicos en los que hablamos. El alimento principal de estas aves son los insectos.
Entonces, diréis, bueno, pero si los insectos están en peligro, pues menos aves, porque también estamos perdiendo muchas poblaciones de estas aves y cada vez hay menos, pues menos peligro para los insectos. Pero es que esto no funciona así. La manera de que esto funcione es precisamente conservar la estructura original de todo esto. Porque estas aves, entre otras cosas, si desaparecen insectos, pero por ejemplo si proliferan insectos como mosquitos, mosquitos que pueden ser portadores de enfermedades, como también recordamos un poco lo que pasó no hace mucho con el brote de la fiebre del Nilo que se produjo aquí en España, pues precisamente es la labor de estas aves insectívoras, lo que para nosotros, lo que nos pueden beneficiar, es para controlar plagas de este tipo, controlar poblaciones de mosquitos, pero también controlar plagas que afectan a los cultivos, que justo de lo que estábamos hablando antes, son también un posible sustitutivo de las plaguicidas de los que hablábamos. Entonces, es importante que entendamos que la pérdida de estas especies muchas de las veces está relacionado por acción directa nuestra. Entonces os animo a decir, mirad para arriba, mirad estas aves, daos cuenta que están ahí. También valorad el papel que pueden tener en nuestra ciudad, miradlas con un poco de cariño y sobre todo no destruyáis los nidos. Uno de los problemas principales por la desaparición de estas aves es precisamente transformaciones en los edificios donde estas aves anidan y que dependen para vivir. Entonces, no me entretengo mucho más en esto, pero sí que os quería enseñar otro ave más. Esto es también un avión. En este caso es un avión zapador. ¿Vale? ¿Por qué os enseño este avión zapador? Pues porque precisamente es un ave catalogada como muy vulnerable en la Comunidad de Madrid y es un ave que ha encontrado un lugar de refugio, precisamente en un lugar que a lo mejor desconocéis, y que son las lagunas de Ambroz, justo aquí en el municipio de Madrid. Una de las pocas colonias localizadas que está funcionando muy bien de aves de este tipo está localizada allí. Estas son las lagunas de Ambroz. Las lagunas de Ambroz os lo estoy enseñando precisamente para que entendamos que la coexistencia entre refugios de biodiversidad y nuestra existencia no es incompatible. Estas lagunas surgieron, están localizadas en el distrito de San Blas Canillejas, entre San Blas y Vicálvaro, y surgieron precisamente porque allí durante muchos años ha habido una explotación minera muy fuerte. Esta explotación minera, esto es una excavación minera, lo que estáis viendo en pantalla, que cuando dejaron de extraer todo lo que necesitaban, abandonaron y se fueron a extraer a otra parte. Y en vez de restaurar el espacio, que es lo que están obligadas todas las empresas mineras después de acabar con una explotación, pero cosa que jamás hacen, lo dejaron así. Pero ocurrió algo maravilloso y es que de manera natural, por la filtración de agua, porque las lagunas están ubicadas en el antiguo cauce del arroyo Ambroz, por filtración de aguas subterráneas y del nivel freático, empezó a crearse un ecosistema natural. Y actualmente es uno de los mayores refugios de biodiversidad que tenemos en el municipio de Madrid. Y desde muchas organizaciones, Ecologistas en Acción, SEO, WWF, muy de mano de la ciudadanía, la Mesa de Medio Ambiente de Vicálvaro y de San Blas Canillejas, sobre todo, que llevan muchísimo tiempo trabajando por la protección de estas lagunas y demandando su protección, pues estamos intentando que se conserven y se mantengan. A lo mejor habéis oído hablar de ello justo no hace mucho porque el Ayuntamiento de Madrid aprobó en pleno una serie de medidas para la protección de estas lagunas, lo cual ha sido un avance muy positivo porque demuestra que la esfera política y la ciudadanía, por tanto, están empezando a darse cuenta del valor de esta zona, aunque no estamos del todo contentos con lo que han expresado en ese comunicado, en esa aprobación que han tenido, y estamos pendientes un poco de ver dónde deriva esto porque está muy vinculado a cosas como explotación de la zona de manera recreativa o expansión urbanística en los alrededores, con lo cual no estamos muy de acuerdo, pero bueno, seguiremos trabajando para que la Comunidad de Madrid y otros organismos administrativos se involucren en la protección de estas lagunas y las conserven. Aquí quiero enseñaros algunas de las razones por las cuales es importante la conservación de estos lugares. Aquí tenemos abejarucos, porque también hay una colonia muy importante de abejarucos en esta zona, osomormujos, que están anidando también en las lagunas. Pero no solo especies de aves, especies de reptiles, anfibios, mamíferos, de todo tipo. Es maravilloso lo que está ocurriendo ahí. Y es importante que también, si os animáis, apoyéis y difundáis la causa en la que estamos trabajando precisamente para la protección de estas lagunas. La protección de la biodiversidad es importante y tenemos que empezar a entender lo relevante que es unirnos y demandar este tipo de medidas. Otro de los ejemplos, porque ya que estamos en Madrid y estamos haciendo esto en Madrid, pues os lo voy a enseñar y también lo conocéis perfectamente, es la renaturalización del río Manzanares. Es otro de los claros ejemplos paradigmáticos acerca de cómo podemos conseguir que la biodiversidad tenga lugar dentro de los entornos en los que vivimos. De una manera bastante sencilla, simplemente con la apertura de las presas para que el
fluir del río Manzanares volviera a hacerlo libremente a su paso por la ciudad de Madrid, el arrastre de sedimentos ha creado meandros y le ha traído semillas y poco a poco han venido los peces y han venido otras aves y de repente esto se ha convertido también en uno de los mayores refugios de biodiversidad en pleno centro de Madrid. Es posible conservar la biodiversidad y existir en el mundo en el que estamos. Aquí tenemos uno de los ejemplos de las especies que están habitando este lugar. Son unas garcetas. Es fantástico que especies tan emblemáticas como esta puedan encontrar su hueco entre nosotros. Y de eso se estaba hablando, ¿vale? ¿Cómo podemos detener la pérdida de biodiversidad? Es importante, porque conocemos solo los problemas, pero ¿cuáles son las soluciones? Pues mira, como podemos ver en este gráfico, todo va de la mano de empezar a crear un mundo sostenible y trabajar juntos para que todo esto cambie de otra manera. Reduciendo el consumo, frenando el cambio climático y otra serie de medidas. Si cambiamos y realmente transformamos nuestra manera de relacionarnos con nuestra naturaleza, con el planeta en el que vivimos, podremos revertir esta curva y conseguir en los próximos años empezar a parar este proceso de pérdida de biodiversidad y permitir espacio para que la naturaleza se regenere y podamos seguir coexistiendo con ella. Esto implica cambios estructurales en muchas de las políticas y maneras de gestionar nuestras sociedades. Hablamos de también una transformación de cómo entendemos las ciudades y los entornos urbanos, en la línea de lo que estábamos hablando antes que está ocurriendo en estos dos ejemplos de Madrid. Hablamos de una transición hacia una gestión sostenible de las aguas dulces, de los bosques, de la agricultura, volviendo a la agroecología como hablábamos antes, de la salud. Que ahora mismo se está intentando empujar mucho que el concepto de una salud, un concepto que entiende la salud como un problema global y no local y que está muy influenciada precisamente por la pérdida de biodiversidad, porque aunque no quiero entrar en detalles porque ya conocemos mucho todos y estamos hartos de verlo en las noticias, el problema de la crisis sanitaria en la que estamos, pero está detectado y los científicos llevan alertando desde hace mucho tiempo que es precisamente la pérdida de biodiversidad una de las principales causas en el auge y la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas como la COVID-19. De hecho, ya en el 2016 creo que fue, las Naciones Unidas publicaron un informe en el cual alertaban acerca de cómo se estaban detectando cada vez más y más aparición de enfermedades zoonóticas debido justamente a una mala gestión de la naturaleza y la pérdida de biodiversidad y alertaban también del peligro de cosas como la que han ocurrido ahora. En definitiva, tenemos que transformar todo un sistema. Estamos hablando de una crisis ecológica, pero realmente esto es una crisis sistémica y la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y otros procesos que estamos viviendo que nos encaminan cada vez más al colapso son precisamente el resultado de esta crisis sistémica, de este sistema mal entendido. Pero gracias a Dios estamos ahora mismo en un momento bastante emblemático en este trayectoria. Ahora mismo estamos viviendo un momento de cambio legislativo y de compromisos mundiales muy importante. En el 2020 iban a tener lugar la COP de cambio climático y la COP de biodiversidad, las cumbres de las partes, para poder reafirmar los compromisos globales de cara a detener el cambio climático y la pérdida de biodiversidad como procesos. Estamos en un punto de compromiso, estamos en un punto en el cual los estados y las administraciones, todas las sociedades del mundo están empezando a intentar trabajar en común para llegar a unos acuerdos que sean efectivos. Y de momento, si echamos el ojo atrás, pues nos podemos mostrar un poco escépticos, porque en el 2020, teóricamente, en concreto hablando de biodiversidad, hace 10 años en Nagoya, en Japón, en la cumbre del 2010, se firmaron unos compromisos mundiales, precisamente en el cual muchos estados, incluidos España, firmaron y se comprometieron a una única cosa: detener la pérdida de biodiversidad para el 2020. Y para eso se crearon estos compromisos que se llaman las metas de Aichi y que son precisamente los que han fracasado estrepitosamente porque no se han cumplido. Entonces, lo primero, nadie está, o los gobiernos no están diciendo cuáles son las verdaderas razones por las cuales no se han cumplido, por las cuales se ha fracasado. Pero ya se están encaminando hacia estos nuevos compromisos. Tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que estar pendientes de las negociaciones internacionales y estar pendientes también de la importancia de estos eventos. Nosotros, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Podemos exigir a nuestros políticos que de verdad se tomen en serio las problemáticas medioambientales, para que los compromisos a los que ellos tengan que llevar a cabo representen nuestros intereses democráticos. Y en ese caso, conseguir de verdad un cambio efectivo. Es fundamental exigir a los gobernantes que tomen medidas efectivas. En este sentido, justo es muy interesante que esta charla la estemos dando hoy, porque la semana que viene es
la Semana Mundial de la Biodiversidad. Desde Ecologistas en Acción estamos preparando una serie de eventos, como un debate que se dará el viernes, en el que os invitamos a asistir, a estar pendientes en redes si queréis, porque va a ser muy interesante porque se va a enfocar precisamente a analizar y discutir con personalidades muy importantes y conocedoras de estos temas por qué el compromiso del Estado español con respecto a la protección de la biodiversidad está fracasando tan estrepitosamente. Y además lanzaremos también un informe, del cual también oiréis hablar, en el cual analizaremos, propondremos una serie de medidas que podrán ser efectivas precisamente para conseguir esto. Frente a la destrucción de la biodiversidad, acción política ya. Tenemos que empezar a exigir que los gobiernos de verdad se tomen en serio este problema, porque cosas como, por ejemplo, la aprobación de la Estrategia Europea de Biodiversidad, que se ha lanzado también no hace muchos meses, es el compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea respecto a cómo detener esta pérdida de biodiversidad, que el próximo objetivo es que para el 2030 ya no estemos enfrentándonos a este problema. Por los compromisos que son los que se ha llegado a cabo, desde Ecologistas en Acción no estamos del todo de acuerdo con el grado de compromiso. Creemos que se queda bastante corto con respecto a lo que debería ser. Pero la realidad es que los compromisos son una serie de directrices y sí que podemos exigir que dentro de este Estado las medidas se ajusten a la realidad, y en eso estamos trabajando y esperemos que nos apoyéis en ello. Pero si os preguntáis, bueno, pero mientras tanto, ¿qué puedo hacer yo para conseguir que todo este problema del que estamos hablando, y qué puedo hacer yo como individuo en mi día a día, en mis hábitos, para reducir el impacto que tiene mi vida sobre la biodiversidad? Pues aquí tenéis unos pocos ejemplos de lo que podríais hacer si os animáis a ello. Es por intentar tener también una perspectiva un poco positiva, porque lo que hacemos también como individuos tiene un impacto en el mundo en el que vivimos. Cambiar nuestros hábitos de consumo, eliminar el plástico en nuestras vidas, reducir bastante el consumo de carne, puesto que la ganadería también es una de las principales causas tanto de emisiones de carbono como de pérdida de biodiversidad, precisamente por la cantidad de deforestación que se deriva de los pastos necesarios para alimentar el ganado del cual dependemos o consumimos. Y simplificar el consumo, utilizar medios de transporte público, son cosas que ya conocemos pero que no viene mal recordar y que son fácilmente implementables en nuestro día a día. Y bueno, por último, ayudarnos a difundir nuestra campaña Sin biodiversidad no hay vida, si queréis, o por lo menos meteros en la web y echarle un ojo, porque allí profundizamos más en esta serie de temas que os estamos contando. Y por último, pues tener muy claro que es un momento histórico, estamos viviendo una crisis bastante grave, pero esta crisis se puede revertir. Esa curva de la que veíamos antes se puede revertir. Se puede revertir si empezamos a movilizarnos como ciudadanos, a exigir a nuestros políticos que hagan las cosas que tienen que hacer, y si juntos, unidos y realmente comprometidos, cambiamos el rumbo de nuestra historia y transformamos sistémicamente nuestra relación con el planeta en el que vivimos. Muchas gracias. ¿Ya puedo hablar? Sí, sigues en directo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Bien? Bueno, después de la interesantísima charla de Jesús, que no por saberlo nos ha dejado menos anonadados, pues sí que es verdad que tenemos que empezar si no lo estamos haciendo ya estamos tardando en hacer cosas para cambiar un poco nuestra manera de funcionar, ¿no? Y de lo general a lo concreto, a lo muy, muy, muy concreto, ¿eh? Estamos muy cerquita del centro de información de la Casa de Campo. La Casa de Campo es un sitio, podríamos decir que es un clásico dentro de la conservación de la ciudad de Madrid. La plataforma de la Casa de Campo se ha nutrido y, digamos, se ha alimentado desde nuestra militancia de Ecologistas de Nación, y antes de que existiese Ecologistas de Nación, ADENAT, y aún antes AEDEN. Es decir, podemos decir que de los años 70 para acá la conservación de la Casa de Campo es una de las grandes preocupaciones que tenemos, ¿no?, en la ciudad.
¿Qué cosas tenemos en la casa de campo que nos preocupan desde estos años que hablamos, los años 70? Pues por ejemplo el tráfico. La casa de campo tiene dos espacios, podríamos decir, un espacio muy intervenido, un espacio intensivo de uso, y el tráfico ahí ha supuesto un gran problema siempre para la casa de campo. Una de las tareas, de las reivindicaciones de la plataforma siempre ha sido pelear por disminuir el tráfico, por reducir el tráfico, por eliminar el tráfico si se pudiese. Paralelamente a esto, la sensibilidad con el mundo de los árboles. Yo recuerdo una campaña que se hizo en contra de las podas, del arbolado, de los paseos de la casa de campo en los años finales de los años 70, la destrucción de las arboledas de plátanos podadas de manera salvaje, y también los jardines. Muy poca gente sabe que la casa de campo es uno de los sitios más antiguos de nuestra jardinería tradicional, de nuestra jardinería de siempre, de la jardinería madrileña. Por tanto, la casa de campo es un espacio, pues podríamos decir, polivalente, que reúne muchos intereses, que reúne muchas cosas. Es un espacio natural, con todas las consideraciones que queréis poner aquí. Ya veremos a lo largo de estos minutos como que sí es un espacio natural dentro de la ciudad, cuando este espacio natural, que ya era real sitio en el siglo XVI, se convierte en jardines. Los reyes compran fincas, compran huertas alrededor del río. Y miramos un mapa un plano de ese momento, vemos que la casa de campo es enorme comparado con lo que era entonces la almendra de la ciudad, el núcleo urbano de la ciudad. Esto ya no es así. Ahora mismo la casa de campo, con sus 1.700 hectáreas, es una isla de naturaleza, podríamos decir, dentro de la ciudad. Si consideramos también ciudad, Pozuelo, Úmera, es decir, se puede decir Aravaca, incluso Majadahonda. Podríamos decir que la casa de campo ahora mismo es un pequeño islote de biodiversidad, de naturaleza dentro de la ciudad. Como os podéis imaginar, si del siglo XVI ya sabemos cosas de la casa de campo, pues han pasado muchas historias. Una de las más importantes probablemente sea cuando la Segunda República convierte este lugar, que era de exclusivo recreo de los reyes y de la nobleza, en un lugar de esparcimiento de todos los madrileños. Se han cumplido precisamente ahora 90 años de este evento. Pero nosotros hoy estamos aquí para poner acento en los aspectos naturalísticos, que seguro que os van a interesar más. La casa de campo es un lugar muy variado, ya lo hemos hablado. Es un parque natural que debería tener la protección de parque natural, no solamente de lugar de interés, de bien de interés cultural, que por supuesto que también. Es un lugar de recreo en el que miles de madrileños acuden a todo tipo de actividades, desde tomarse unas cervezas hasta dar un paseo, hasta hacer una pequeña ruta en bici, hasta, ¿por qué no?, observar también a las aves de las zonas húmedas de este gran espacio natural. Y también los jardines históricos que están en la zona de la ribera del río, inseparables de los viveros municipales. En este momento hay un proyecto para cambiar esto, para que esos jardines históricos vuelvan a tener esa originalidad y ese carácter que tenían, que tuvieron durante más de 300 años. Pero también la casa de campo es un espacio multiusos, es un espacio en el que se practican deportes, en el que es muy habitual ver ciclistas todoterreno, que tiene un parque zoológico grande, que tiene un gran parque de atracciones, un área gastronómica también importante, que también tiene una pequeña feria de muestras para hacer exposiciones, ferias, eventos de todo tipo. Sin duda, las zonas húmedas de la casa de campo, sus arroyos, algunos de ellos todavía mantienen lámina de agua,
buena parte del año. Sus charcas, hasta 14 charcas, se han habilitado para que la biodiversidad se refugie ahí. Estanques, tradicionalmente había en la casa de campo hasta 4 estanques, solamente tenemos uno. Los suelos de la casa de campo, podríamos decir que la casa de campo es una pequeña muestra de la diversidad de la vegetación natural, de la fauna de la Comunidad de Madrid. Un encinar con arcosas, con arcillas en las zonas altas, con sedimentos en las zonas de los arroyos. Tenemos también que hacer referencia a la importancia botánica de la casa de campo. La casa de campo es la hermana pequeña del Pardo. Es un lugar que en los años 80 se intentó proteger junto con el Pardo y crear un pasillo de biodiversidad hasta la sierra. Hubo un plan urbanístico que recogía este tema y se desechó. Cambios políticos se sucedieron y esta idea de unir la casa de campo con los encinares del Pardo y los encinares de la Sierra de Hoyos y continuando hasta la Pedriza y la Sierra Madrileña, que no es ninguna cosa rara, no es ninguna... Seguramente hay quien piense, es que los ecologistas lo queréis proteger todo. Claro, pero es que la casa de campo tiene esa vocación de espacio natural, hermanado con el Pardo, y si me apuráis también con los encinares del suroeste madrileño, claro, esos encinares de Boadilla, esos encinares del río Perales, esos encinares de Aldea del Fresno, que nos unen ya con los encinares extremeños. Esa es la idea de este inventario botánico que se realizó, el último de ellos en 1981, una botánica prestigiosa, Mercedes García Antón, detectó 476 especies o subespecies de plantas en la casa de campo. La casa de campo fundamentalmente y a raíz de la guerra civil es un pinar, son pinares con cipreses americanos, en el que el encinar ha pasado a tener una pequeña extensión de un 16%, aquí veis el gráfico, en el que las olmedas y las fresnedas en las zonas más frescas, en las zonas más húmedas, con mejores suelos, ocupan un humilde 18%, y en el que las zonas utilizadas de manera intensiva, como los viveros, como el zoo, ajardinamientos y tal, pues llegan a un 18%. Sin descuidar que es un sitio muy diverso, en el que también las zonas de arbusto como los retamares y las praderas. Siempre cuando hablamos de la biodiversidad se nos olvida mencionar que las praderas también tienen que tener un lugar, ¿vale? No solamente llenarlo todo de árboles. Muchas veces cuando llegan los gestores municipales su principal obsesión es llenarlo todo de árboles. Bueno, en la casa de campo afortunadamente tenemos en este momento un rebaño que pasta en los pastizales, en las praderas, en los herbazales de la casa de campo. Los pinares de repoblación, con sus luces y sus sombras, cubren una gran parte de este espacio natural. Pinares, la mayor parte de las veces, de pino piñonero, como este pinar tan bonito de Siete Hermanas. Otros pinares más pequeños también cubren toda la casa de campo. El pino es, tanto los pinares de pino carrasco como los pinares de pino piñonero, es la alternativa más rápida y más, digamos, en la que no fracasamos, podríamos decir, ¿no? En la que cuando plantamos pinos, casi con toda seguridad, con no mucho esfuerzo, vamos a tener éxito. Por eso, siguiendo la línea de lo que se hacía hace 40, 50 años, pues los pinares cubren una gran parte de este espacio natural. El encinar, sin duda, es el sitio que tiene que tener en la casa de campo. El encinar es
digamos, la vocación de estos suelos, la vocación de estos territorios es el encinar. No siempre ha desado, no siempre vemos buenas manchas de encinas en las zonas frescas, en las zonas más bajas de la casa de campo, pero vemos también chaparrales, vemos también encinares arbustivos en zonas con suelos más pobres que también tienen un papel fundamental. La vegetación de ribera y cercanía de las zonas húmedas como las fresnedas o las olmedas. Las olmedas, que es un cultivo, las olmedas no son naturales, son naturalizadas. Los olmos ya en época romana se introducen en diferentes ecosistemas porque es un árbol magnífico que sirve para todo, es como el cerdo de los árboles, se aprovecha todo. Pero las olmedas están en regresión porque una gravísima enfermedad les ha diezmado. En este momento se está procediendo a la plantación de ejemplares de olmos resistentes a la grafiosis. Vamos a ver qué tal van. Y todavía podemos ver olmos que han sobrevivido a la grafiosis, plantones, chupones de olmos alrededor de las raíces de olmos viejos, que bueno, podemos decir que tenemos la esperanza de ver en no mucho tiempo esas grandes olmedas, esas abundantes olmedas que había en la casa de campo y que recordamos de cuando éramos niños. Las fresnedas, en su momento, como podemos ver por el porte de estos fresnos, trasmochas para ser utilizadas para alimento para el ganado. La casa de campo siempre se ha pastoreado y estos olmos registran eso. Nos cuentan de esos pastores que cuando se acababan los pastos del suelo, podaban los olmos para darle de comer a su ganado el ramón. Los frenos están, no se dice tanto, pero también hay que decirlo, los frenos también están con problemas en la casa de campo. La mayor parte de los ejemplares que vemos son viejos, no hay reposición de olmos casi. En algunos casos se han plantado fresnos no nativos y eso crea problemas para la diversidad. En las riberas se refugia, sobre todo en las riberas del Meaques, en menor medida en las riberas del Antequina, se refugia una gran diversidad de la vegetación de ribera, con saúcos, cornejos, evónimos y por supuesto toda la orla arbustiva espinosa, zarzales, espinares, majuelos, endrinos. Los retamares de la casa de campo. Tradicionalmente se suele decir que el retamar llega cuando nos hemos cargado las encinas. Cuando hemos talado las encinas aparecen las retamas. La retama es una maravilla. En los pueblos dicen que debajo de cada retama se cría un cordero, porque las retamas de la familia de las leguminosas protegen el suelo, abonan el suelo, fijan el nitrógeno al suelo. Y esto hace que en no mucho tiempo suelos muy empobrecidos por sucesivas cosas que hemos hecho mal, pues se van recuperando. Y los herbazales, como esta primavera, da gusto pasear antes de que se agosten, claro, da gusto pasear en primaveras como esta por la casa de campo para ver estos grandes herbazales llenos de flores, con muchísima diversidad. Sería muy largo, muy prolijo de describir. Pero, por ejemplo, nuestros amantes botánicos de la casa de campo están encantados de haber redescubierto esta orquídea, esta barcia robertiana. Y también en la casa de campo tenemos buenos ejemplares de árboles singulares, hasta 8 árboles singulares catalogados por la Comunidad de Madrid. Y otros tantos que no están catalogados, pero que también deberían estar en el catálogo. Este es el roble del Puente de Hierro, uno de los robles más grandes de la Comunidad de Madrid. Hasta 16 especies de líquenes se encuentran en el parque.
es difícil encontrar en la ciudad, imposible encontrar en la ciudad, en los árboles de la ciudad líquenes. Ya sabéis que son muy señoritos, que les gusta el aire limpio. En cuanto hay un poquito de contaminación desaparecen. En la casa de campo los podemos contemplar. La fauna de la casa de campo, desde estas antiquísimas tortugas que aparecen en el registro fósil, estas grandes tortugas junto con mandíbulas de rinoceronte o de mastodonte o otros animales de la megafauna. Tenemos todavía en la casa de campo la constancia de que por lo menos hasta 134 especies de vertebrados. La mayoría de ellas son aves, con un inventario muy importante en cuanto a las rapaces nocturnas. Están prácticamente todas las rapaces nocturnas de la península, con poblaciones limitadas, pero ahí están, con 21 especies de mamíferos. Últimamente se han visto nutrias, se ha visto tejón muy cerca, los jabalíes campean, los zorros. 14 especies de reptiles, ranas, lagartos, lagartijas, anfibios y también peces. A alguien le puede parecer raro que haya peces en la casa de campo, pero también tenemos un pequeño inventario de fauna piscícola. Los lugares jardineros de la casa de campo, como este ajardinamiento alrededor del zoo, también aportan diversidad cuando las especies están bien elegidas y no se recurre excesivamente al césped, y hay muchos arbustos y hay flores, y bueno, pues también nuestra pequeña fauna insectívora también está ahí, ¿eh? Y bueno, pues como corresponde a nuestra vocación de grupo ecologista, ¿qué problemas tenemos ahora? Porque viendo esto que os acabo de contar, podéis pensar, bueno, pues está todo fenomenal en la casa de campo, ¿no? Pues no, en la casa de campo tenemos graves problemas. Estamos muy preocupados, por ejemplo, con la posible desecación del arroyo Antequina. Se cierra la depuradora de Pozuelo y no hay alternativa. Nuestra pretensión sería que no se cierre la depuradora, que se mejore, que se arregle, que se construya incluso una nueva. El que se seque el arroyo Antequina supondría una grave pérdida para la diversidad de la casa de campo. El arroyo Antequina está colocado muy bien en esa zona poco humanizada de la casa de campo, igual que el Meaques tiene una gran diversidad vegetal. El arroyo Antequina mantiene todavía muy buenas poblaciones de esos vertebrados que hemos descrito. Por tanto, es muy importante que el arroyo Antequina se mantenga de todas las maneras. Y desde aquí instamos al Ayuntamiento de Pozuelo y al Ayuntamiento de Madrid que recuperen esa depuradora para que fluya el agua, por supuesto de manera estacional, por este arroyo. La Filomena, el temporal de nieve que cayó de manera especial sobre la casa de campo, también ha supuesto pérdidas importantes para la casa de campo. Pasados ya unos meses podemos decir que, bueno, esa vegetación de pinares tan densos ha sufrido mucho, pero que hay una buena noticia. Miles de encinas que estaban a la sombra de esos pinares, de esos pinos, pueden tener su momento, pueden tener su oportunidad. Esto puede parecer contradictorio con la protección de la naturaleza, pero esta nevada no deja de ser un fenómeno natural y debemos de contemplarla así. Este aclareo natural que hemos tenido por la Filomena, pasado ese momento de shock, ese momento de que veíamos todo en el suelo, pues podemos ver una pequeña oportunidad para la biodiversidad en este fenómeno de la Filomena. Y por supuesto intromisiones de todo tipo en la casa de campo. Casi siempre los seres humanos hemos y seguimos causando muchos problemas a la fauna y a la flora de la casa de campo. Hay que regular urgentemente el tráfico de bicis todoterreno por la casa de campo. No puede ser que las bicis vayan por cualquier sitio, que creen senderos por cualquier lado. Esto tiene que desaparecer. Con todo el respeto a los ciclistas, es una actividad muy noble, una actividad fantástica, pero hay que regularlo de alguna forma.
la fauna invasora. Es el tema de las cotorras, pero no solo, porque también tenemos grandes poblaciones de palomas. La casa de campo también es muy rodeada por los barrios, muy rodeada por el barrio de Aluche, por Pozuelo, por otros barrios de Madrid. También sufre por la suelta de mascotas, ¿vale? Los gatos causan graves problemas también, es un factor de pérdida de biodiversidad. Y también tenemos ahora mismo un grave problema en el centro de fauna del Encinar de San Pedro. Muy poca gente conoce este centro de fauna, con varias lagunas, con un centro de mariposas, un mariposario, un insectario, un sitio de cría, de recuperación de cigüeñas. La cigüeña volvió en buena parte a la ciudad de Madrid por poco a poco desde este sitio se fueron dispersando por la ciudad y ya podemos registrar varios nidos en la casa de campo. Pero sin embargo el centro de fauna está muy abandonado, está muy dejado. La casa de campo, y generalizando a todos los espacios naturales de la ciudad, a todos los parques, y un poco uniendo con lo que antes comentaba Jesús, la biodiversidad llega cuando se dan las condiciones para ello. No tenemos que llevar cosas todos los años, no tenemos que comprar todos los años mariposas, ni tenemos todos los años que llevar insectos. Los insectos llegan y la biodiversidad llega cuando se lo permitimos, cuando se dan las condiciones. Y esto también pasa en la casa de campo. Cuando en el vivero de la casa de campo hace ya 10 o 15 años dejamos de fumigar los cultivos, descubrimos que llegaban los insectos, una gran diversidad de insectos. Los insectos, a partir de que dejamos de fumigar, al siguiente año estaban por todos los sitios. Y también las mariposas. No solamente, siempre nos llama mucho la atención las mariposas, las poblaciones de mariposas, pero los insectos son mucho más. ¿Y qué otros problemas podemos hablar de la casa de campo? Ahora mismo en todos los parques de la ciudad se está pavimentando por todos los sitios. Hay una gran resistencia a la pavimentación entre los amantes de la naturaleza. Sabemos que esta pavimentación lleva vehículos todoterreno y todo tipo de visitantes a los lugares más recónditos. Esto no es un problema solamente de la casa de campo, ya digo, está pasando en más parques de la ciudad. Así que estas pavimentaciones, estas toneladas de zahorra que se están virtiendo en la casa de campo, con la excusa de que hay que adecentar los caminos, hay que tener los caminos en condiciones para los servicios y tal, muchas veces también producen pérdidas de biodiversidad. Y ahora mismo tenemos también un problema que antes mencionaba al principio con los jardines de la casa de campo, los jardines antiguos jardines de Felipe II. Estamos en ese momento de tomar la decisión de si los viveros tienen su lugar en la casa de campo, si los jardines también. Desde aquí decimos que ambas cosas son posibles. La casa de campo tradicionalmente tenía una gran extensión de huertas. Las huertas dieron lugar a jardines, dieron lugar a viveros. Por tanto, huertas, jardines, viveros son totalmente compatibles. Y yo creo que no mucho más. No sé si va a haber alguna pregunta, va a haber alguna intervención. Si no, pues un placer estar aquí este rato con vosotras y ya nos contaréis. Hay unas preguntas. Bueno, esto era a lo que hablaba Jesús. Bueno, Belén comentaba esto. Esta pregunta sería muy bien para Jesús, sí. La contestará por correo electrónico. Muy bien. Vale. Y luego por aquí. Bueno, tenemos una pregunta sobre la introducción de especies exóticas, especialmente en jardinería. Es una polémica antigua, es una polémica ya vieja. Nosotros como naturalistas y como
amantes y defensores de la flora autóctona, pues nos parece que es perfectamente compatible un jardín con este tipo de flora. Es verdad que nos llama mucho la atención cualquier plantita que vemos en los viveros que tiene una gran belleza, pero en jardinería pública, y esto ya lo decían los clásicos de principios del siglo XX, la base de la jardinería debería ser nuestras especies tradicionales, nuestras especies nativas. Introducir especies de fuera, especies exóticas, pues deberíamos limitarlo. Yo sé que va a ser muy difícil eliminarlo del todo, pero deberíamos limitarlo a sitios muy concretos, sitios que no nos den problemas. Muchas de estas especies traen sus plagas asociadas, son especies poco resistentes, no nos obligan a cuidarlas más. Y las especies nuestras, las especies de siempre, sin ánimo para nada de ser racista, ni mucho menos con otras especies que tienen su lugar, pues, por ejemplo, en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad las acacias tienen su sitio, no hay ningún problema. Además, han demostrado que son especies resistentes, especies geniales. Pero dentro de la casa de campo, ¿deberíamos plantar más acacias? Pues seguramente no. ¿Deberíamos plantar fresnos que no son nativos? Pues seguramente no. Esta es una reflexión que debemos hacernos. ¿Consideráis adecuado el fomentar la creación de espacios protegidos dentro de los parques urbanos que sirvan de reservas de biodiversidad? Otra pregunta. Pues claro, se está hablando de crear espacios nuevos dentro de la ciudad, bueno, para que allí haya biodiversidad, ¿vale? Pero es que ya tenemos nuestros parques urbanos, tenemos 6.000 hectáreas de parques urbanos, de zonas verdes, entre jardines históricos, una parte muy importante son los jardines históricos como la casa de campo, pero es que hay muchos parques de barrio en el que perfectamente podíamos introducir la biodiversidad. Si se ha hecho con los huertos urbanos, ¿por qué no vamos a poder acotar, a poder vallar unas hectáreas en esos parques y que ese sitio sirva para reserva de la biodiversidad? Ya hemos dicho que la biodiversidad, que la fauna llega, aunque nosotros no la llevemos. La fauna alrededor nuestro, el pardo, los encinares del suroeste, la Sierra de Madrid, están constantemente soltando, ahora mismo ya, pollos de nuevas especies, crías de nuevas especies, cachorros de nuevas especies que necesitan territorio. Si nosotros les dejamos hueco, pues ahí se nos van a meter, en la casa de campo y en otros parques de la ciudad. Van a entrar desde el pardo, van a entrar desde cualquier sitio, ¿vale? Y por supuesto la fauna, los volátiles, las aves, pues con más facilidad. Pero no solamente las aves y los insectos son los más rápidos, pero otro tipo de especies al final también terminan llegando. Y cuando llegan, nos demuestran que parques como el de Entrevías, parques como otros parques suburbanos alrededor de la ciudad, que se crearon muchos en los años 60, 70, perfectamente pueden ser albergues de biodiversidad. ¿Hay más preguntas? ¿Cuál es el futuro de la casa de campo? ¿Cuál es el futuro de la casa de campo? La mesa del árbol de Carabanchel. Pues los jardineros decimos el futuro es muy oscuro trabajando en el carbón. Es decir, yo no sé cuál va a ser el futuro. Si no sabemos el futuro nuestro, es muy difícil saber cuál va a ser el futuro de la casa de campo. Yo le auguro un buen futuro. Fijaros, cuando hablamos de nutrias en el Manzanares, cuando hablamos de tejones, es decir, la fauna tiene una gran resiliencia, es capaz de instalarse. A poquito que le dejemos espacio, que le dejemos sitio, las aves tienen una gran resiliencia, son capaces. En el invierno la casa de campo se pasea poco, ¿vale? Cuando llega el mes de octubre desaparece la gente de la casa de campo, salvo los alrededores del lago y alrededor de los viales, y la casa de campo se llena de aves migratorias, se llena de muchísimas aves que utilizan la casa de campo para pasar allí unos días, para descansar, para quedarse allí durante meses. Y los que nos gustan los primáticos y nos gusta darnos paseos en el invierno por la casa de campo, sabemos que la casa de campo es mucho más que los alrededores del lago. Así que yo le auguro a la casa de campo, pues bueno, un gran futuro. Quiero ser positivo después del jarro de agua fría que nos ha echado Jesús, ¿no? ¿Más preguntas?
Alternativas al césped. Eso se sale un poco del tema, pero si queréis contesto muy rápido. El jardín tradicional español, latino, mediterráneo es el patio. Es el patio con macetas, con arbustos, con plantas aromáticas. Es un lugar que además gastaríamos mucha menos agua. Es un lugar de sombras, con emparrados que no necesariamente tienen que ser de uvas, pueden ser de kiwis, pueden ser de rosales, podemos hacer emparrados de muchas cosas. Entonces yo desde aquí reivindico el patio tradicional. ¿Es posible que a un huerto no vayan insectos? Bueno, si el huerto se fumiga, si el huerto lo mantenemos como un quirófano, pero si el huerto le permitimos que vayan insectos, controlamos las plagas con métodos de control integrado, pues el huerto se convierte también en un espacio de biodiversidad. Los herrerillos, los carboneros, los mitos, les encantan los pulgones. Entonces, si les ofrecemos un pequeño sitio, no digo comederos, ¿vale? Un pequeño lugar, porque los comederos pueden llegar a ser un problema. En la casa de campo los comederos, para la fauna, todo el mundo lleva pan a los patos, puede ser un problema. Todo el mundo da de comer a los gatos, puede ser un problema. Entonces yo sí que creo que en los huertos, claro que tiene que haber insectos, no pasa nada, controlando las plagas que puedan ser un problema. Otra pregunta: ¿cómo podemos hacer presión para que en los parques públicos se retrase el desbroce de las malas hierbas? Tenemos últimamente, el año pasado y primaveras magníficas, primaveras de una gran profusión de diversidad vegetal y por tanto de insectos. Y es una pena porque en muy pocos días esto se termina, como mucho a finales de mayo, si hay alguna tormentilla a primeros de junio, todo se agosta y es necesario porque el siguiente problema que tenemos son los insectos. Entonces hay que concienciar a las personas que mantienen, a los técnicos que mantienen los parques y los jardines y los espacios públicos verdes, para que se mentalicen en este tema, de que las malas hierbas que despreciamos no son malas hierbas, eso es diversidad. Y precisamente se refugian en nuestros parques, porque las eliminamos de los cultivos, las fumigamos con herbicidas en las cunetas, no las dejamos espacio porque todo está construido y lleno de cemento, entonces se nos refugian ¿dónde? En los parques donde pueden. Ya hemos dicho que la biodiversidad se va donde encuentra condiciones. Por tanto, retrasar un poquito el desbroce pues sería hablar con los gestores públicos, con los gestores municipales, pero tener en cuenta que es una cuestión de días y que los trabajos de jardinería se planifican con tiempo. Entonces, tan indeseable es que se empiece el desbroce demasiado pronto, como que se prolongue el desbroce al mes de julio y ya empezamos con los incendios. En la casa de campo se producen incendios todos los años, la mayor parte de las veces provocados. Por tanto, hay que desbrozar, no queda otra. Pero sí que podemos intentar conseguir varias cosas. Por un lado, que se retrase, como dice nuestra oyente, y también crear zonas sin desbrozar, bandas de vegetación sin desbrozar, donde se pueda refugiar pues toda esa biodiversidad, no solamente las plantas, también muchos insectos. Y esos espacios que hemos hablado, vallados, esos espacios dentro de los parques que no se desbrocen o que se desbrocen solamente en parte, donde haya problema de incendios, pues son perfectamente posibles. Esta es una asignatura pendiente de nuestra jardinería pública. Nuestros gestores deben de entender que esas 6.000 hectáreas de zonas verdes dan lugar para mucha diversidad, que ahora mismo las ciudades y sus alrededores se han convertido en espacios de biodiversidad, se han convertido en reservorios de biodiversidad. Por tanto, hay que cambiar un poco el enfoque de pradera, jardín histórico, seto recortado, eliminar malas hierbas, sino que tenemos que cambiar un poco a ese otro jardín naturalizado, a ese otro jardín en el que la biodiversidad sea tan importante como otras cosas. No sé si hay alguna cosa. Si hay fresnos, olmos. Espera, que me he ido. Perdón. Si hay un fresno como el olmo que aguanta muy bien la sequía, las condiciones, los pantaneros en Madrid,
Bueno, el fresno es autóctono de la Comunidad de Madrid y es autóctono de la Casa de Campo. El fresno de hoja estrecha, el Frasinus angustifolia, es el que tenemos en la Casa de Campo. El Ornus, yo creo que puede tener también su lugar en la jardinería de la Casa de Campo. De hecho, hay algunos Ornus. Tengo más dudas de que bastantes fresnos americanos que se han plantado sea el sitio adecuado para plantarlo. Entonces se han plantado seguramente por escasez de plantas en los viveros y cuando se plantaron no había tanta conciencia con la planta nativa, pero sí que creo que los fresnos están llamados a ocupar un gran lugar en la Casa de Campo. Pero eso sí, a mí el Ornus me parece genial. Incluso el Excelsior, probar en algunas zonas así muy húmedas, ¿no? Hay algunos en el vivero, por ejemplo. Pero el fresno de hoja estrecha yo creo que es la opción más segura. Que no hay jóvenes, hay muy pocos fresnos jóvenes, deberíamos insistir en plantar estos. Ya creo que ya no. Ya estaría. Meter huertos en los jardines, eso se hace. Y Jesús ha estado Ha estado contestando por el chat. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la Biblioteca Ángel González, que nos ha albergado. Muchas gracias al Centro de Información de la Casa de Campo. A Irene, que está a la derecha y no ha salido, y que se asume un poquitín. A Ana también, que también nos ha ayudado con las presentaciones y a conseguir que esto sea lo más decente posible. Y a todos los que estáis ahí, pues un abrazo fuerte. Ya nos vamos viendo en las calles y en los parques. Un abrazo. Muchas gracias a todos.